la debilidad institucional que ha adquirido Santa Fe en este año, ¿no? Porque si semejante control o descontrol, digamos, genera o generaría una situación tan compleja, inmediatamente tiene que haber fuerzas institucionales que reaccionen para alertar esto, para intentar revertirlo. Y los medios, por lo que escucho, no están apareciendo. No. Tampoco está apareciendo la oposición como debería, las oposiciones, tampoco el sindicato, porque evidentemente, digo, y eso termina generando una situación donde con el tiempo se produce una anomia, una falta de regla, falta de leyes, donde el poder hace lo que quiere. Nadie dice nada por distintos motivos, que no hace falta que... Pero no, nadie, a ver, digámoslo claramente, nadie dice nada porque estamos ante una crisis económica brutal, donde se cayó el 70 o el 80% de la pauta privada, entonces los medios viven exclusivamente la pauta pública, y a diferencia de otros momentos, el comportamiento de los operadores de prensa de la provincia son tipos que imponen línea, que obligan, piden tapas, Sí. cuestionan publicaciones, todo el tiempo poniendo la guillotina sobre la cabeza de los directores de medios, que te dicen no puedo hacer nada, porque si no, no pago los sueldos. Sí, porque además tiene que responderle a un directorio, a un presidente. Sí, y además los gremios de prensa, te digo, cuando un diario es opositor o tiene algún... van sobre el empresario, o van sobre el medio, del director del medio. Ahora, cuando el director del medio es del palo, no dicen nada, se quedan callados, no reclaman nada. Entonces digo, estamos viviendo en un esquema perverso donde evidentemente se prepara el caldo para que ocurran estas cosas. ¿Para qué ocurren estas cosas? Digamos, es increíble. Yo ayer participé como espectador del debate sobre el presupuesto de Santa Fe que se sancionó. Sí. El nivel de discrecionalidad que pretendía Perotti en la administración del presupuesto. Se aprueba un presupuesto sin que el tipo explique en qué lo va a gastar, porque no están acompañados los planes ni los planes técnicos. Sí, el día que usted no estuvo, yo lo conversé con Beba y Laucha de ese tema, y Santa Fe tenía algunas dificultades importantes, tiene algunas dificultades importantes. Es muy completo, además, digamos, se votó a favor del presupuesto para que Perotti no se victimice, para que no diga, me ponen palos en la rueda, no me dejan gobernar. No hay un gobierno que haya tenido semejante nivel de discrecionalidad en la administración de los recursos públicos. Sobrevalúa duramente el nivel de gasto, sobreactúa el nivel de gasto. Bueno, por lo menos que hay un debate con los legisladores de la oposición lo leen. Hay otras provincias donde ni siquiera los legisladores leen. No, porque hay doble cámara a favor. Y siquiera apenas saben lo que sucede en su pueblo, en su ciudad, su departamento. Con eso les alcanza y no tienen ni idea de lo que es una asignación. La mayoría de los presupuestos se subejecuta y queda 40-50% a fin de año sin ejecutar, que son dineros que se destinan a otras cosas. Y ninguno de los legisladores porque como se van acomodando también los porotos bueno, es muy complejo, la verdad. No, sí, a ver, es muy complejo cuando queremos que sea muy complejo. La verdad no es muy complejo. La verdad es que tiene que ver con un estilo de administración y el aprovechamiento de la fuerza. Porque lo que hay acá es ejercicio de la fuerza. Digo, someter al otro al silencio a cambio de que te permita sobrevivir mes a mes. Acá, digamos, esto no pasaba. En Santa Fe recibían pauta a todos los medios. Ahora reciben solo los que se portan bien. Los que no se portan bien no reciben pauta. Ese disciplinamiento tiene que ver con la falta de institucionalidad que yo le decía, porque esto termina más temprano que tarde en una situación de descontrol, porque el que habla porque quedó afuera y el que no habla porque está adentro. Digo, y eso termina generando una situación institucional gravísima, la verdad, porque... Bueno, esto pasa en todos lados. Totalmente, sí. Yo por eso... vos trabajás en Entre Ríos, ni más ni menos. Es una situación, Entre Ríos, vive esto desde hace muchos años. No se olvide que, bueno, ahora afortunadamente Bordet tiene una cuestión más institucional, afortunadamente no te aprieta, pero ya hemos vivido. Yo fui director de un diario. Sí, pero y en mi propio diario no tengo publicidad oficial por ese motivo. ¿Sabés qué creo? Que yo, lo habremos discutido 1000 veces, Gustavo. Yo me sentaba en la mesa con vos, con Daniel Enz, con algunos periodistas de Entre Ríos, y decía, yo no puedo creer lo que pasa en Entre Ríos. Claro. Hasta que me tocó a mí, hasta que me borraron de un canal de televisión por decir algo que me tocó a mí me borraron de un canal de televisión. Pero usted piensa que las personas que están hoy administrando la cuestión publicitaria en Santa Fe no tiene nada que ver con lo que pasó en Entre Ríos todo este año. Pero es que lo que me sorprende es que se está replicando en Santa Fe de una manera casi, digamos, es una réplica.
Es una réplica y además esto de, guarda, no difundamos esto. No es una cultura, es una cultura. Yo denuncié, Gustavo, que ATE se quedó con 10 palos de sobreprecio de los hisopados. Sí, lo escuché. Lo denuncié. Mostré la factura, mostré los gastos, comparé. Nadie hizo nada. Nadie mostró nada. Ningún diario lo levantó. Ningún medio fue a preguntarle al director de IAPO qué pasaba con esa factura. Nadie le puso un micrófono al secretario general de ATE. Se afanaron 10 palos. Y un fiscal tampoco. Olvídate de un fiscal. Olvídate de un fiscal. Si se le denuncia el túnel subfluvial, presenté todo en fiscalía para que se haga la investigación. Olvídate. Ningún fiscal va a mover un pelo mientras estés ahí, que es miembro del tribunal del Ministerio Público y al mismo tiempo ministro de Seguridad. Es una cosa que tiene que ver con una degradación y un nivel de resignación frente al poder fáctico que yo no lo recordaba en Santa Fe. No es que no lo recordaba porque los gobiernos anteriores eran todos buenos y castos. No lo recordaba porque yo experimenté una provincia con un gobierno que tenía 2 cámaras en contra. Y tuvo que negociar todo el tiempo, digamos, la gobernabilidad. Y si no, siempre los gobernadores socialistas tuvieron una cámara en contra, tuvieron que negociar siempre con el Senado. Y no se les ocurría avanzar del modo en el que avanzan estos tipos sobre la cosa pública, porque estaba la otra cámara. Y ahora hay una cámara y no alcanza. Los tipos todo el tiempo están manejando la cosa y además todo el tiempo se victimiza, todo el tiempo dice esto es, y si no te tiran con el narcosocialismo, ¿viste? Es una cosa de un nivel de impunidad, de baja catadura política, bueno, que me recuerda del terreo de Urribarri. Es lo mismo que el terreo de Urribarri. Con una mirada mucho más... Hay una cosa peor, que es que en este contexto que usted define muy bien y que describe muy bien, los encuestadores, bueno, uno está advirtiendo que la imagen de Alberto Fernández se degrada rápidamente, de aquel 82% que tuvo en el pico de la cuarentena, que lo favoreció muchísimo, hoy está por debajo del 50%, su imagen está casi en el igual nivel que en diciembre, y eso está pasando también con los otros oficialismos. Porque se acabó la excusa de la pandemia. Claro, entonces hay una caída fuerte. Bordé está entre 15 y 20% de caída. Bueno, hemos visto algunas encuestas también donde muestran que los oficialismos caen, pero sin embargo, las progresiones o las proyecciones electorales siguen dando ganadores a los oficialismos. Hoy ganaría Alberto Fernández, según Mariel Fornoni, y tendría quórum propio en ambas cámaras el oficialismo. Y eso de alguna manera también se traslada a las provincias, porque no hay una relación entre el malestar que está sufriendo la gente por la cuestión económica, por la extendida cuarentena, con una vocación de revertir el último voto en las elecciones. Por lo menos lo que se está mostrando hoy a 7, 8, 10 meses de las elecciones. Eso también es un indicador que tiene que ver con estas cosas. ¿Por qué nadie reacciona cuando usted hace estas denuncias, estas presentaciones que son tan explícitas y tan evidentes? Yo no sé, en algún momento habrá que indagar cuál es el límite que tenemos los periodistas a la hora de aceptar. ¿Cuál es el límite? Porque yo no puedo creer que en el nombre de la identidad partidaria o en el nombre de que tenemos muchos amigos en común, que se han convertido... eran tipos que iban con la remera del Che Guevara, que ahora están siendo feligreses de un gobierno conservador y neoliberal, sí, como este. Digamos, ¿cómo se han convertido en una cosa tan penosa, tan patética, tan, si se quiere, hasta repugnante desde el punto de vista ético? Si tiene que ver con el dinero o tiene que ver con la conveniencia personal. Con la comodidad también. Con el carguito. Esta pandemia, a ver, seamos claros. ¿Usted por qué ha crecido esta pandemia? Lo que ha crecido en oyentes, en espectadores y demás. ¿Por qué ha laburado? Ha salido de la agenda oficial. Mucho periodismo, yo diría que en un 95%, ha esperado el contenido del poder, el mensaje del poder, y se ha encargado de difundirlo porque la pandemia te daba miedo. Y aquel que ha trabajado por fuera de la agenda oficial ha tenido el reconocimiento de los lectores, de los escuchas, y eso es lo que ha sucedido. No solo que te daban la comida a la mano, sino además te daban lo que tenías que decir. ¿Para qué te vas a mover si la tenés de arriba? Y eso se ha trasladado en el tiempo, y yo recién ahora estoy viendo algún intento de algunos medios por intentar generar algún contenido propio, salirse de la agenda oficial. No sé si eso va a generalizarse, pero ha habido un achatamiento,
una degradación de la ética profesional en estos meses de pandemia dentro del periodismo que es alarmante. Es alarmante y quiero decirlo del estómago, es alarmante y es cómplice. Sí, claro. Porque cuando los efectos de este desastre lo terminemos contando, digamos, digamos, las ruinas que dejan, tendrán que responder también, carajo. No puede ser que no se hagan cargo de que están siendo cómplices de un proceso. Digamos, son cómplices. A mí no me joden, son cómplices. El tipo que se queda callado, aún contra todas sus ideas y su ideario, es un cómplice. Es un cómplice. El periodista que no tiene huevos para salirse un poquito del margen. Un poquito. No te estoy pidiendo que salgan a hacer crítica, por lo menos estoy pidiendo que informen. Porque se trata de informar. Lo de ATE con Coyapos es información. No te pido que hagas una valoración, un editorial y hagas una valoración ética. Contalo. Contalo esto de la EPE. Contalo, loco. Si con contarlo no perdés nada. ¿Qué te dice? ¿Por qué publicaste eso? Bueno, publiqué eso porque sucede. Se trata de lo que vos decís, se trata del retroceso al punto de no contar lo que está pasando por delante de tus narices. Y eso es acá. Y en cualquier lado del mundo es censura, autocensura y es complicidad. Usted recuerda, yo muchas veces le decía, porque bueno, yo también he trabajado con usted aquí en Santa Fe mucho tiempo, y si bien siempre fue marginal, yo tuve mi participación profesional en Entre, pero yo veía, y quizá en un momento cuestionaba, cómo el periodista santafesino, por concepto, por default, terminaba en un debate político muy enfervorizado, muy identificado con algunos. Yo decía, ¿cómo puede ser que puedan vivir todo el tiempo peleándose, haciendo periodismo de periodistas con fuertes identificaciones políticas? Pero por lo menos ese debate, que no sucedía en Entre Ríos, te exponía los temas, porque mientras uno intentaba ocultar, pero claro, el otro lo sacaba a la luz y viceversa. Entonces había, porque yo te puteaba vos me puteaba a mí, vos defendías a aquel, yo defendía a aquel, y había una emergencia de los temas que se ponían en debate de la sociedad con medios muy fuertes que tenía Santa Fe. Obviamente no hace falta que los nombres, el Litoral, el ET10, el ET9, que eran tribunas para ese debate donde los periodistas podían decir lo que se quería. Hoy yo veo realmente un retroceso, una búsqueda de esconderse en la cueva para no hacer olas y que no salga ningún tema al debate. Yo realmente sigo los medios santafesinos y veo que ha habido en ese sentido, o las nuevas generaciones de periodistas no lo entienden así, prefieren otro estilo. Pero ¿sabés qué pasa? Que las nuevas generaciones de periodistas en muchos casos son los que te corren con las cuestiones gremiales, son los que te mandan a la FIP porque vos tenés a un tipo mal encuadrado, son los que militan desde la prensa como si fueran los portadores de la verdad, y después cuando llega el momento de ejercer el periodismo, perdoname el término, se cagan en la libertad de expresión. No denuncia que los diarios no se dejan hablar de los temas, no denuncia que los canales de televisión no se dejan hablar de los temas, no denuncia que la radio no se deja hablar de los temas. Tenemos un proceso de concentración. En esta ciudad de Santa Fe, los dos principales dirigentes gremiales, Jorge Osman y Jorge Molina, son dueños de radios. Y obviamente que en esa radio no se puede hablar de los escándalos gremiales. Sí, claro. Obviamente. Lo mismo pasa con Sadov. Digo, la verdad es que el nivel de apropiación de los medios lo que conlleva es a una máquina de asustar al periodista, de someterlo al periodista. Entonces yo lo que le pido a los sindicatos de prensa es que dejen de boludear tanto con los aniversarios y con la foto de Rodolfo Walsh y que se preocupen por dar libertad de expresión, por garantizarle al periodista que pueda laburar, que el periodista, una vez que te enterás, a vos te lo digo, Pablo Jiménez, a vos te lo digo, secretario general de gremio, preocupate por lo que pasa dentro de los medios, preocupate porque los periodistas no pueden hablar, de eso no hablan ustedes, hablan de el saldo, el sueldo, el estatuto y la puta que lo parió, pero de la libertad de expresión no hablan, del silencio de los medios no hablan, de eso no hablan, que es lo primordial para un comunicador, poder decir lo que piensa, poder informar. En Santa Fe están produciéndose hechos gravísimos de desinformación, ya sea por censura, que es la orden de un funcionario, o por autocensura, que tiene que ver con el temor a perder el trabajo, por el temor a que se te saquen la pauta. Esto pasa en Santa Fe. Estoy cansado de decirlo, loco. Y lo que veo es un silencio atronador. Lo del sindicato de prensa de Santa Fe, lo digo sin ninguna vuelta, es bochornoso. Bochornoso.
bochornoso, el de Santa Fe, el de Rosario. Tuvieron que deliberar 10 días para sacar un comunicado cuando el ministro de Seguridad calificó a Marona de narcotraficante. 10 días deliberaron hasta sacar un comunicado. Porque son cagones, porque le tienen miedo a Perotti, porque le tienen miedo al secretario de Comunicación, porque reciben guita. Como Aleso, como Hoffman y como Molina, reciben guita, hacen negocios, en lugar de estar preocupados por la comunicación. Y no hay nada peor para una sociedad que tener un nivel de censura y autocensura como el que está ocurriendo en Santa Fe. El papel del periodismo en Santa Fe en estos días es de una vergüenza que no se va a poder recuperar fácilmente. Porque por lo menos yo me voy a recordar, y les voy a recordar a cada uno de ustedes, el precio que vamos a pagar por el silencio y por dejar hacer. Y seguramente después se sumarán otros. Claro, cuando las cosas ya pasaron, cuando cobraste el sobre, cuando te hiciste el boludo. No quería llegar a este punto, pero la verdad que lo de la EPE me dispara un nivel de asco. Basta, loco, basta, basta. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a dejar pasar las cosas?